Muy buenos días para todos nuestros afiliados y nuestros clientes internacionales a la charla virtual sobre inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la norma NTC ISO 14064-1 del 2020. Nos está acompañando Catalina Trujillo, quien es profesional de educación aquí en Icontec y nos va a acompañar el día de hoy como la conferencista. Les recuerdo que si tienen dudas respecto a la charla o quieren hacer una pregunta a Catalina, la pueden hacer a través de nuestro chat y ella nos va a ayudar a resolverla al finalizar la sesión. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Qué bueno, ya podríamos iniciar. Listo, perfecto. Bueno, Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra charla asociada a la gestión de gases de efecto invernadero relacionada con los requisitos que nos presenta la norma 14064, raya 1, versión 2020. Entonces, pues me gustaría iniciar por un contexto asociado a lo que es el cambio climático y el calentamiento global, que es pues una de las razones por las cuales surge esta normativa y la necesidad de hacer este inventario de gases de efecto invernadero. Entonces, lo primero pues es conocer lo que son precisamente estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué sucede? En la atmósfera tenemos diferentes gases que por su composición, por sus características, lo que hacen es absorber la radiación y producir calentamiento. Estos gases, pues algunos de ellos están de manera natural en la atmósfera, como por ejemplo el vapor de agua, el CO2, el metano, el ozono. Son gases que pues siempre han estado permanentemente en la atmósfera y que de hecho pues son necesarios para que se mantenga la temperatura de la Tierra. Si nosotros no tuviéramos este efecto invernadero que producen estos gases de manera natural, nuestro planeta podría tener una temperatura de hasta menos 18 grados centígrados. Entonces, pues finalmente aquí lo que vemos es que el tema del efecto invernadero es algo natural. El problema viene cuando existe este efecto invernadero aumentado. ¿Y por qué se da este efecto invernadero aumentado? Por la presencia de nuevos gases, por ejemplo, los gases fluorados, que son los asociados a hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, que son nuevos gases que nosotros a través de diferentes procesos industriales, pues hemos venido introduciendo a la atmósfera. Y adicionalmente, pues también esos gases que estaban de manera natural, pues se ha venido aumentando también el nivel por la acción de la industria humana. Entonces, pues, ¿cuáles son como estas actividades que producen estos diferentes tipos de gases nuevos que tenemos dentro de nuestro ambiente? Tenemos, por ejemplo, los hidrofluorocarbonos. Estos están asociados sobre todo a sistemas de refrigeración. Es donde tenemos los gases asociados a aires acondicionados, equipos de refrigeración y también pues se utilizan como propelentes para los aerosoles. Tenemos también los perfluorocarbonos. Aquí entonces tenemos gases que se utilizan para procesos de calefacción, se utiliza también en la industria farmacéutica, en la industria de los cosméticos, también se utilizan en algunos tipos de extintores. Tenemos otros gases como el hexafluoruro de azufre. Este es un gas que se utiliza sobre todo en los procesos de electricidad de alta tensión porque pues es un muy buen aislante, entonces aquí se utiliza y se puede llegar a dar como una emisión fugitiva. Esa emisión fugitiva es la que se produce cuando existen fugas de este gas que se utiliza dependiendo de la necesidad que se requiera. También tenemos otro gas que es el trifluoruro de nitrógeno. Este trifluoruro de nitrógeno está presente o se utiliza sobre todo en la industria de la electrónica, por ejemplo, para limpieza de algunos elementos, elementos que se utilizan, por ejemplo, para la producción de pantallas como las pantallas plasma, las celdas, por ejemplo, de los paneles solares. Y pues adicional a esto, entonces tenemos el aumento en la producción de
los otros gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, que se produce cuando realizamos quema de combustibles, el metano, que también pues, se genera cuando nosotros lo utilizamos en procesos industriales y adicionalmente en todo lo que tiene que ver con la disposición de residuos sólidos y líquidos. Aquí se generan estos gases. Entonces, pues, ¿cómo se generan estos gases dentro de la organización y cómo nosotros podemos empezar a trabajar en esta medición de los gases? Entonces, dentro de las organizaciones, nosotros a través de las diferentes actividades que realizamos, pues tenemos diferentes fuentes que son esos procesos que liberan gases efecto invernadero a la atmósfera. Esos gases, entonces, pues se generan a través de una emisión. La emisión, pues, está definida como la liberación de este gas efecto invernadero a la atmósfera. Los diferentes que revisamos, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, entre otros. Cada uno de estos gases tiene una característica particular. Esa característica la llamamos potencial de calentamiento global. Este potencial de calentamiento global, pues es un índice que está basado en las propiedades de radiación que tiene cada uno de estos gases. Y entonces, este potencial de calentamiento global, pues es el que nos va a ayudar a saber qué tanto se está generando en la atmósfera y cuál es la afectación que se está dando sobre nuestra atmósfera. Para poder hacer esta medición, pues nosotros debemos llevar cada una de estas cantidades de gases a una unidad común. Esa unidad común va a ser el CO2 equivalente. Entonces, siempre el reporte de gases de efecto invernadero que realizamos nosotros en las organizaciones va a estar medido en toneladas de CO2 equivalente. Eso es uno de los elementos que nos pide la 14064. Entonces, para poder hacer esta medición del CO2 equivalente, pues nosotros debemos tener en cuenta la masa del gas, la cantidad de gas que se está emitiendo, el potencial de calentamiento global y el factor de emisión correspondiente. Entonces, eso nos va a permitir, a través de una serie de cálculos, poder entonces medir las toneladas de CO2 equivalente que estamos nosotros emitiendo en nuestra organización a raíz de las diferentes fuentes que tenemos producidas por los procesos de la organización. Adicional a esto, pues nosotros también podemos tener en nuestras organizaciones procesos de remoción. La remoción, pues se refiere a retirar ese gas efecto invernadero de la atmósfera mediante diferentes sumideros. Los sumideros, pues son unidades que nos van a permitir entonces realizar esa remoción a través de diferentes procesos. ¿En dónde encontramos los sumideros? Los encontramos en diferentes reservorios. Esos reservorios son componentes distintos a la atmósfera que tienen esa capacidad de acumular gases efecto invernadero, almacenarlos y liberarlos. Entonces, por eso es que hablamos de la importancia de la conservación de estos sumideros, bosques, océanos y además de la generación de nuevos sumideros a través de la siembra de árboles, por ejemplo. Entonces, pues todas estas actividades a qué nos han llevado. Pues nos han llevado a que este efecto invernadero que se daba de manera natural, pues se potencialice y tenemos entonces este efecto invernadero aumentado que lo que ha llevado es a ese calentamiento global. Entonces, pues cuando nosotros hablamos del efecto invernadero natural, pues es ese calentamiento natural de la Tierra. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces la energía solar atraviesa la atmósfera y parte de ella es absorbida por la superficie a través de estos diferentes gases que están presentes en la atmósfera. ¿Qué sucede entonces y por qué se da este calentamiento global? Porque tenemos mayor cantidad de gases, por lo tanto vamos a tener mayor absorción de la energía solar y adicionalmente este calentamiento global pues trae como consecuencia otros elementos, por ejemplo, el derretimiento de los polos. Entonces, ¿qué sucede? Para que esta energía solar que atraviesa pueda reflejarse, nosotros necesitamos de la capa blanca que tenemos en nuestra Tierra. Y al acabarse esa esa capa blanca, pues, ¿qué sucede? Tenemos menor superficie
en la cual pues puede reflejarse esa energía solar. Entonces, por lo tanto, se va a aumentar también ese nivel de calentamiento que vamos a tener nosotros en nuestra atmósfera. Entonces, este es el fenómeno de calentamiento global. Este fenómeno de calentamiento global, pues entonces ha venido identificándose ya hace unas décadas y es lo que pues ha venido preocupando porque pues este calentamiento trae consigo diferentes impactos a nivel ambiental, a nivel social y a nivel económico. Entonces, este calentamiento global, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a un fenómeno de cambio climático. Este cambio climático se refiere entonces a los diferentes cambios que se dan a largo plazo en las temperaturas y en los patrones climáticos. Cuando nosotros hablamos del clima, hablamos de una medición de diferentes factores, temperatura, humedad, precipitaciones, que se miden en un tiempo estimado más o menos 30 años. ¿Qué sucede entonces con el cambio climático? Esas temperaturas normales, esas condiciones normales del clima, pues van cambiando. ¿Por qué? Porque se aumentan los fenómenos de variabilidad climática, se cambian los diferentes ciclos que tenemos. ¿Qué ciclos tenemos nosotros en nuestro planeta? Tenemos los ciclos del carbono, por ejemplo, tenemos los ciclos del hidrógeno, tenemos los ciclos del agua. Entonces, estos ciclos se van viendo afectados. Por eso es que nosotros hablamos de esta huella de carbono, que es esa huella que nosotros dejamos en ese ciclo y por parte de la cual pues se va generando o vamos aportando a ese cambio en el ciclo. Por eso entonces nosotros podemos hacer esa medición de nuestra huella de carbono. También, por ejemplo, podemos hacer una medición de la huella hídrica y de esta manera, pues entonces saber cuál es ese aporte que nosotros estamos haciendo a este cambio climático. Estos cambios, entonces, pues pueden ser naturales debido a las variaciones de la actividad solar, erupciones volcánicas grandes, por ejemplo. Sin embargo, desde el siglo XIX, las actividades humanas pues han sido el principal motor del cambio climático y han hecho que se acelere este fenómeno, debido pues principalmente a la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, entre otras diferentes actividades que también pueden generar gases de efecto invernadero. Entonces, pues, ¿cuáles son los principales impactos que se tiene de este cambio climático? Como hablábamos anteriormente, el derretimiento de los polos. Esto pues nos lleva también a un aumento en el nivel del mar. Este aumento en el nivel del mar pues trae consigo también cambios en las temperaturas normales de los océanos, lo que lleva a que esos ecosistemas marinos pues tengan un impacto también en su comportamiento, en su hábitat natural. Entonces vemos fenómenos como por ejemplo reptiles, anfibios, en los cuales al verse afectado su entorno natural, pues sus patrones, por ejemplo, de reproducción cambian. Cuando antes, digamos que se veía que nacían machos y hembras anfibios, hoy se está viendo, por ejemplo, que pueden nacer en un solo fenómeno, solo machos o solo hembras. Entonces, pues esto nos lleva a ver que hay un cambio en el comportamiento. También el tema eh, y el aumento de la intensidad y de la regularidad de diferentes fenómenos, como es el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, el aumento entonces en esta variabilidad climática, estos fenómenos naturales extremos más frecuentes y más intensos, lo que nos ha llevado incluso a que nosotros tengamos ya hoy en día refugiados ambientales. Entonces, personas que han tenido que emigrar de sus viviendas a causa de las consecuencias de estos fenómenos ambientales. Y pues toda la pérdida de biodiversidad.
que nosotros pues en nuestro país tenemos el privilegio de tener esta gran cantidad de biodiversidad y por eso muchas veces no vemos el impacto que tiene este fenómeno. Sin embargo, pues vemos que hay una extinción de especies, hay diferentes impactos que tenemos nosotros sobre la naturaleza. Entonces, esto ha llevado a una preocupación a nivel internacional. Y entonces es cuando empiezan a surgir diferentes acuerdos y diferentes propuestas y estrategias para poder entonces abordar esta problemática del cambio climático. Entonces, uno de los primeros hitos que se presentan sobre este abordaje del cambio climático es la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático que se dio en el año 1992. Aquí entonces se empezó a hablar de la importancia de empezar a implementar estrategias para poder entonces contrarrestar los efectos asociados al cambio climático. Y es donde surge entonces por primera vez un protocolo internacional que es el Protocolo de Kioto, en el cual diferentes naciones, países tanto desarrollados como países en transición y países en desarrollo, propusieron diferentes alternativas para poder trabajar en estrategias tanto de mitigación como de adaptación. Cuando nosotros hablamos de las estrategias de mitigación, pues son estrategias que nos van a llevar a que se disminuya de alguna manera ese impacto que nosotros tenemos en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de estrategias de adaptación, pues son esas que nosotros dentro del contexto de continuidad y resiliencia tenemos que adoptar para poder trabajar en adaptarnos a estas situaciones que ya tenemos y que se nos han generado por el cambio climático. En este protocolo de Kioto, entonces, se establece una responsabilidad común pero diferenciada de los diferentes países del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Indica que todos tenemos una responsabilidad en esta afectación y en estas consecuencias del cambio climático. Sin embargo, pues cada país tiene un contexto específico y es lo que hace esa responsabilidad diferenciada. Entonces, cada país pues debe proponer diferentes alternativas y debe aportar de diferentes formas a mitigar estas consecuencias. Posteriormente, entonces, pues se han creado diferentes iniciativas a través de estas reuniones que se van generando alrededor del tema de cambio climático. Entonces, por ejemplo, en el 2016 surge el Acuerdo de París, en donde pues se ratifican los diferentes compromisos que se presentaron en el protocolo de Kioto y nuestro país a través de diferentes resoluciones y, perdón, iniciativas legales, pues se han adherido a estos diferentes acuerdos, tanto al protocolo de Kioto como al Acuerdo de París. Posteriormente, pues se han venido generando diferentes conferencias de las partes, que son estas COP de las que hablamos, que se van trabajando con una periodicidad y con una frecuencia establecida, y a través de las cuales pues se va haciendo seguimiento a este avance que tienen los diferentes países en materia de mitigación y de adaptación para el cambio climático. Entonces, por ejemplo, en 2019 pues se tuvo la COP26 de la ONU en Chile. En 2021, entonces, se genera el Acuerdo de Escazú, que es ese acceso a la información y la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Entonces, Colombia, al hacer parte de estos diferentes acuerdos, se compromete entonces a generar iniciativas y generar estrategias para la mitigación de este cambio climático. Entonces, pues si bien cada uno de los países tiene diferentes aportes, pues nosotros podemos ver que por parte del tipo de economía que nosotros tenemos, pues hacemos parte de estas principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que se dan en el mundo. ¿Qué es lo que se presenta? Con datos del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es el IPCC,
Este panel es el encargado de realizar las evaluaciones sobre el comportamiento y los impactos que tiene el cambio climático. Este panel presenta entonces unas evaluaciones, ya vamos en la sexta evaluación, donde pues se presenta información de cómo está el estado de este impacto del cambio climático sobre nuestro planeta. Y dentro de uno de los primeros informes, pues, que se presentó, que uno de los sectores que mayor aporte se dan o tienen a las emisiones de gases de efecto invernadero es la energía. En segundo lugar, tenemos entonces la agricultura, el deterioro de los bosques, el cambio del uso de la tierra, la industria y la generación de desechos industriales, el transporte tiene un aporte del 14%, la construcción el 6%. Entonces, esto pues es a nivel mundial. A nivel Latinoamérica, Colombia ocupa el quinto país en emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí entonces nosotros hablamos de megatoneladas de emisiones de CO2 equivalente. En Colombia, en la última medición, teníamos aproximadamente 284 megatoneladas de CO2 equivalente. Y para poder entonces contribuir a la disminución de esa cantidad de megatoneladas, pues tenemos que trabajar en acciones conjuntas, acciones de gobierno, acciones de personas jurídicas y acciones propias de cada una de las personas y cada uno de los habitantes del país. Entonces, aquí es cuando surge la Ley de Acción Climática, que es la Ley 2169 del 2021. En esta Ley de Acción Climática, entonces, Colombia propone y establece unas metas que es parte de los compromisos que se establecen en los diferentes acuerdos para poder entonces definir cuál va a ser su compromiso en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, dentro de estos compromisos que tenemos, se propuso para 2030 reducir un 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para el año 2050 alcanzar la carbono neutralidad. Para poder alcanzar la carbono neutralidad, nosotros tenemos que medir nuestra huella de carbono y compensar esa huella de carbono, de manera que lo que nosotros emitamos, pues podamos compensarlo de alguna manera y lograr esa neutralidad en el carbono. También para 2023 establecer presupuestos de carbono, entonces aquí es cuando surgen diferentes normativas asociadas al impuesto sobre el carbono, es cuando empezamos nosotros a hablar de los mercados de carbono, porque pues aquí cuando nosotros hablamos de esa compensación, pues las iniciativas propias de las organizaciones muchas veces no son suficientes y entonces tenemos que empezar a patrocinar proyectos que generan aumento en esas remociones, que lo que hacen es generar proyectos de carbono en los cuales pues se va a hacer, por ejemplo, conservación de un área protegida, siembra de una cantidad de hectáreas de árboles, en donde pues vamos a tener esos reservorios que van a aumentar la cantidad de remociones al ambiente. Entonces, cuando nosotros como organización no podemos generar esas remociones, pues, ¿qué hacemos? Patrocinar un proyecto que sí lo hace a través de la compra de bonos de carbono. También entonces se propuso para 2030 la reducción del 40% de las emisiones de carbono negro, que son las que más afectan el medio ambiente. Y en cuanto a temas de deforestación, pues la meta fue para 2030 reducir la deforestación a 0 hectáreas al año. Entonces, como ven, pues son metas ambiciosas que nosotros tenemos y para poder cumplir con estas metas, pues se requiere el compromiso activo, no solo del gobierno, sino también de las organizaciones. Y es entonces donde tenemos uno de los principales artículos de esta ley de acción climática que toca a las diferentes organizaciones. Y es el artículo 16, donde se presenta la necesidad de desarrollar o de generar un reporte obligatorio de emisiones de gases de efecto invernadero. Este reporte obligatorio va a ser parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia y esta información será de acceso público, de manera que nosotros podamos conocer cuál es ese nivel de emisiones de gases de efecto invernadero
que tiene cada una de las organizaciones. Y aquí es donde se propone entonces una plataforma, que es la plataforma SIAC, para poder tener esta información referenciada a las emisiones que van a afectar y que van a contribuir al logro de esta acción climática. Entonces, pues lo primero que se propone aquí es precisamente hacer esta medición, hacer un reporte obligatorio para que nosotros podamos en las organizaciones ser conscientes de cuál es ese aporte que estamos generando a ese cambio climático. Entonces, una vez nosotros conocemos ese nivel de toneladas de CO2 equivalente que estamos produciendo, pues vamos a poder entonces empezar a generar acciones de mitigación. Cuando generamos acciones de mitigación, pues empezamos a realizar gestión ambiental dentro de nuestra organización. Y una vez nosotros podemos hacer una medición de cuál es el cambio que hemos tenido a través de esas acciones de mitigación y vemos realmente cuál es ese potencial de gases de efecto invernadero que nosotros tenemos, pues podemos empezar entonces a generar acciones de compensación para poder lograr aportar, alcanzar esta carbono neutralidad que se debe lograr con el compromiso de cada una de las organizaciones. Entonces, pues esto hace parte de todos los procesos de gestión ambiental de las organizaciones. Si bien las organizaciones pues han empezado a trabajar diferentes iniciativas de gestión ambiental, pues se hace necesario que empecemos entonces a trabajar en iniciativas particulares asociadas a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esta gestión de la organización pues parte de un interés que se da dentro de los contextos empresariales a través del logro de los procesos de sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de garantizar un desarrollo sostenible, hablamos de establecer y equilibrar tres pilares, que son el pilar económico, que es necesario para la permanencia y la continuidad de las organizaciones, el pilar social, que es uno de los aportes que nosotros manejamos en el contexto de la responsabilidad social que tenemos, y el pilar ambiental, que es aquí donde entra esa participación dentro de la acción climática que debemos trabajar. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser conscientes que todas las organizaciones tenemos en mayor o en menor medida la generación de un impacto ambiental. Un impacto que se da a través de esa interacción que tenemos de nuestros procesos y de nuestras actividades con el medio ambiente, que son los aspectos ambientales. Cada uno de esos aspectos ambientales que puede venir dado por el uso de energía, de materiales, a través de los procesos de transformación y a través de la generación que hacemos. Entonces, aquí nosotros tenemos que poder identificar qué es lo que utilizamos, qué es lo que hacemos y qué es lo que generamos. Dentro de esos elementos que utilizamos, dentro de esos procesos del hacer de la organización y dentro de esos bienes y servicios que generamos, pues hay un impacto ambiental. Y parte de ese impacto ambiental pues es la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, dentro de esa emisión de gases de efecto invernadero, pues es donde nosotros podemos hacer esta medición de nuestra huella de carbono. ¿Y qué es entonces esta huella de carbono? Pues es la cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas a todas las diferentes actividades y operaciones de una empresa. En mayor o en menor medida, todos nosotros estamos generando una huella de carbono. Y además, pues es una herramienta de gestión empresarial, cuyo fin, pues es en primera medida poder apoyar la toma de decisiones estratégicas dirigidas a la productividad, el éxito comercial y la creación de valor. Aquí lo que se busca es que las organizaciones sean sostenibles en el tiempo, sostenibles ambiental, social y económicamente. Y parte de esto, pues, es uno de los beneficios que trae para las organizaciones esta medición de su huella de carbono. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta medición de la huella de carbono, pues tenemos que identificar estas diferentes emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en las organizaciones. Es aquí donde nosotros tenemos que identificar
cuáles son esas emisiones que directa o indirectamente se están generando. Entonces, aquí tenemos que hacer este inventario de gases de efecto invernadero que se maneja. Y para poder trabajar en este inventario, pues tenemos una herramienta que es la que nos presenta la ISO 14064. Entonces, ¿de dónde surgen estos criterios para poder definir estas emisiones tanto directas como indirectas significativas? Tenemos que tener en consideración diferentes aspectos y diferentes datos que nos van a ayudar a consolidar este inventario de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos criterios? Primero, la magnitud de las emisiones. Entonces vamos a tener que identificar cuáles son estas emisiones que son cuantitativamente sustanciales y que van a generar un aporte a la cantidad de toneladas de CO2 que nosotros estamos generando. Segundo, el nivel de influencia de las fuentes, que es la medida en la que la empresa tiene la capacidad para poder dar seguimiento y minimizar estas emisiones, porque tenemos unas que son directas y otras que son indirectas. Tercero, el acceso a la información. Entonces, tenemos nosotros que tener esa facilidad y esas estrategias y metodologías para poder conseguir y poder medir esos datos necesarios para poder realizar el cálculo. Lo que nos lleva a poder tener unas fuentes y unos datos confiables para poder garantizar un nivel de exactitud de los datos y poder trabajar con unas orientaciones específicas de cada uno de los sectores empresariales. Entonces, es así como desde la Organización Internacional de Estandarización ISO empiezan a surgir diferentes normativas que nos llevan a poder generar acciones empresariales a raíz de estos diferentes compromisos que se vienen dando dentro de las diferentes cumbres que se han generado. Entonces, esto viene desde la cumbre de Estocolmo, donde se da la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano y la afectación que tenemos en el medio ambiente. Entonces, aquí pues es la primera vez que los gobiernos abordan las problemáticas ambientales mundiales. Posteriormente, entonces en el 92 es donde los países empiezan a identificar esa problemática que se tiene en cuanto a las tendencias ambientales y el desarrollo. Después, entonces, en la primera conferencia de las partes en el 94, se empieza a generar la necesidad de diferentes acciones globales. Y aquí es entonces donde empiezan a surgir diferentes normas internacionales como la ISO 14001 en su primera versión. Posteriormente, esta ISO 14001 pues tiene una actualización en el año 2015, pero pues sigue siendo una herramienta importante para la gestión ambiental global de las organizaciones. Entonces, en el marco de esa implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la ISO 14001, nosotros podemos adoptar iniciativas y buenas prácticas que nos traen otras normas de la familia ISO 14000. Entonces, en el 2006 ya surge la primera serie de normativas asociadas al tema de cambio climático. Y es donde surge por primera vez esta serie de la ISO 14064. Es la primera versión que tenemos. En Colombia, entonces, tenemos la última versión, que es la versión que se trabaja a través de los comités de normalización de ICONTEC, y es la versión 2020, donde pues se adapta los últimos cambios de las normas que se trabajaron en 2018 a nivel internacional para nuestro país y para Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Y esta diapositiva que les presento aquí es uno de los informes y una de las propuestas que presenta la Organización Internacional de Estandarización en cuanto a sus diferentes publicaciones sobre acciones por el clima y gestión ambiental. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que nosotros hemos venido presentando un aumento de los niveles de calentamiento global de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que si nosotros llegamos al aumento de los 2 grados centígrados,
ya vamos a entrar en una crisis ambiental. Y lo que se busca es que nosotros tengamos este objetivo de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados. Entonces, en los esfuerzos de los diferentes países por alcanzar este objetivo, las normas ISO pues ofrecen una solución ante la falta de unificación de criterios a nivel de los diferentes países para poder estabilización de las emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para trabajar en este proceso? Lo primero, hacer la medición de nuestra huella de carbono. Para poder hacer esta medición de la huella de carbono, nos apoyamos entonces en unas normativas que están relacionadas en la ISO 14064. Esta ISO 14064 tiene 3 partes. La primera parte ayuda a las empresas a cuantificar y documentar sus emisiones de gases de efecto invernadero a nivel organizacional, y es la 14064-1. Cuando las organizaciones generan entonces proyectos para poder hacer esta mitigación de gases de efecto invernadero, pues pueden hacer esta formulación de proyectos basados en la segunda parte de la 14064, que es entonces la que nos ayuda a planificar el proyecto de gases de efecto invernadero para reducir nuestras emisiones. Y si nosotros dentro de la organización queremos cuantificar esa huella de carbono que producen los productos que nosotros llevamos al mercado, pues podemos apoyarnos en otra norma que es la 14064. Una vez entonces hacemos esta medición de nuestra huella de carbono, ¿qué podemos hacer? Obtener una aprobación independiente. Esta aprobación independiente se da a través de un proceso de verificación de nuestra medición de nuestros inventarios o de la validación de nuestros proyectos. La norma que nos permite realizar estos procesos de verificación y de validación es la 14064-3. Y para que los organismos que realizamos procesos de verificación y de validación contemos con profesionales competentes para poder realizar estos procesos, pues contamos con la 14065 que ayuda a los organismos certificadores a emprender la validación de estas afirmaciones. ¿Qué podemos hacer también? Entonces, una vez tenemos nosotros verificada esa cantidad de gases de efecto invernadero que se están generando, pues podemos generar una comunicación y publicar cuál es ese nivel de responsabilidad que tenemos. Y para poder comunicarnos con terceros, pues la 14020 ofrece los principios generales de etiquetado y declaraciones ambientales. Entonces, pues, ¿cómo podemos trabajar nosotros dentro de estos procesos? Utilizando las normas de gestión de gases de efecto invernadero. La primera de ellas, la 14064-1, que es el primer paso para poder realizar un diseño y desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero para las organizaciones, lo cual nos va a llevar entonces a poder generar inventarios confiables, inventarios completos y producir unos informes sobre nuestra cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta declaración puede entonces ser verificada por un organismo independiente, como lo es ICONTEC, y a través de la implementación de las directrices de la 14064-3. Con esto podemos entonces nosotros iniciar o patrocinar proyectos para poder aumentar la reducción de emisiones, de remociones, perdón, o reducir las emisiones a través de las directrices que nos presenta la 14064-2. Si no podemos generar estos proyectos, ¿qué podemos hacer? Patrocinar los proyectos. ¿A través de qué? De la compra de bonos de carbono. Y esto pues nos va a llevar entonces a trabajar en una carbono neutralidad, que es un certificado que nosotros también podemos obtener cuando compensamos la totalidad de toneladas de gases de efecto invernadero que estamos produciendo en nuestra organización. Entonces, ¿en qué consiste y cuáles son los requisitos generales que nos presenta esta ISO 14064-1 en su versión 2020?
Esta norma, entonces, nos presenta los principios, los requisitos y las metodologías para la cuantificación de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, permitiéndonos entonces desarrollar un diseño para realizar nuestro inventario de gases de efecto invernadero, desarrollar ese inventario. Una vez sabemos cuál es nuestro nivel de producción de gases, pues poder realizar una gestión a través de estas iniciativas de medición y de gestión, presentar un informe y presentar también este informe para verificación, de manera que nosotros podamos iniciar nuestro primer paso hacia la neutralidad en los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son los principios que nos presenta esta norma? Lo que se busca es que la información que genera la organización sea una información verdadera y justa sobre las toneladas de CO2 equivalente que se están produciendo. Y para esto, pues entonces requerimos garantizar una pertinencia. Esta pertinencia pues está asociada a identificar quiénes van a ser esos usuarios previstos de la información que nosotros estamos generando. Los usuarios previstos van a ser esas personas o esas organizaciones que van a utilizar la información de esa declaración de gases de efecto invernadero para la toma de decisiones. Dependiendo de esas necesidades, pues es que nosotros vamos a empezar a generar ese enfoque de medición. Otro elemento, la integridad, el garantizar que nosotros incluimos la totalidad de emisiones y remociones que tenemos en nuestra organización. Al ser esto una declaración voluntaria de la organización, pues se tiene que asegurar que lo que está declarando la organización es una información íntegra. La coherencia, lo cual nos va a permitir hacer comparaciones significativas, porque nosotros vamos a empezar por la medición de un año base, que va a ser el primer año con el cual nosotros vamos a empezar a medir. Entonces, por ejemplo, si queremos iniciar en 2024 a hacer la medición de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, podemos tomar un año anterior, 2023, como año base. Con esa medición de año base, ¿qué hacemos? Empezamos a generar acciones y estrategias de mitigación para poder, a través de la medición posterior de la eficacia de esas acciones, pues poder hacer comparaciones sobre la disminución de nuestras emisiones o el aumento de nuestras remociones. También, ¿qué buscamos? Que esa información tenga una exactitud. Entonces, el origen de los datos, la metodología de cálculo nos debe llevar a disminuir ese sesgo y esa incertidumbre dentro de la información. Y la transparencia para que realmente esa información nos permita tomar decisiones adecuadas para la gestión ambiental en nuestra organización. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de inventario de gases de efecto invernadero basado en esta 14064? La 14064 entonces nos presenta 10 capítulos. Los primeros 3 capítulos son de introducción, donde vamos a tener el alcance, las referencias normativas, y en el capítulo 3 todos los términos y definiciones asociados a los inventarios de gases de efecto invernadero. El capítulo 4 nos presenta entonces los principios que acabamos de ver asociados a los inventarios de gases. A partir del capítulo 5 es donde las organizaciones tenemos los requisitos de orientación para realizar nuestra gestión de inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Por establecer cuál va a ser el alcance, cuáles van a ser esos límites del inventario de gases de efecto invernadero. Y lo primero que tenemos que establecer, pues son los límites de la organización. Esos límites de la organización pueden tener dos enfoques. Uno es el enfoque de la participación de capital que nosotros tenemos y sobre los cuales tenemos un porcentaje de responsabilidad. Y otro es el enfoque de control, que puede ser un control financiero o un control operacional. Entonces nosotros nos debemos hacer responsables de esa cantidad de emisiones que se están generando a través de las operaciones que estamos controlando. Una vez conocemos esos límites de la organización, pasamos entonces a definir los límites del informe, que es las categorías que nosotros vamos a incluir dentro de ese informe de emisiones de gases de efecto invernadero.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nosotros, dentro de las diferentes categorías, emisiones directas y emisiones indirectas. ¿Cuáles son las emisiones directas? Pues son las que se dan dentro de los límites de la organización y que se generan por las actividades propias de la organización. Estas tenemos que reportarlas. Esas emisiones directas hay que incluirlas, tanto emisiones directas como dentro de los requisitos que nos presenta la norma, nos dice que la organización debe reportar debe medir y reportar todas sus emisiones directas y que debería también medir y reportar sus remociones directas. ¿Por qué debería? Porque muchas veces no es tan sencillo hacer esa medición de las remociones que se están generando. Tenemos dentro de las emisiones indirectas, entonces, las siguientes categorías, que van de la 2 a la 6. La segunda categoría son las emisiones producidas por el uso de la energía del Sistema Interconectado Nacional. Este es una categoría que también debemos incluir en nuestra medición y en nuestro reporte de gases de efecto invernadero. En la categoría 3 tenemos entonces todas las emisiones asociadas al tema de transporte. En la categoría 4 tenemos las emisiones asociadas a los productos utilizados, productos y servicios utilizados por la organización. Por ejemplo, uso de papel, uso de plástico, uso de diferentes insumos y todo lo que se da a través de la generación de residuos sólidos, generación de vertimientos líquidos. La categoría 5, pues es la que se da a través del uso de los productos y servicios generados por la organización. Y es entonces donde nosotros nos podemos apoyar de la 14067 para hacer la medición de la huella de carbono de nuestros productos, servicios y unidades de negocio. Y en la categoría 6, pues están todas las diferentes emisiones que se producen por fuentes que no pueden estar categorizadas en las 5 anteriores. Una vez entonces sabemos cuál es ese límite, pasamos a la cuantificación. Para esta cuantificación, ¿qué tenemos que hacer? Empezar por identificar cuáles son esas fuentes y esos sumideros que tenemos en las actividades de la organización dentro de esos límites del informe. Una vez identificamos las fuentes, ¿qué pasamos a hacer? Seleccionar el enfoque de cuantificación. Este enfoque de cuantificación debe garantizar el cumplimiento de los principios que tenemos definidos en el capítulo 4. Entonces, ese enfoque de cuantificación nos presenta la recomendación de cómo nosotros vamos a medir y a cuantificar esas emisiones que se están generando. La recomendación que nos presenta la ISO 14064 es utilizar los datos y la metodología del IPCC, que es el Panel Internacional de Expertos para el Cambio Climático. Y a través de esas fórmulas de cálculo que nos presenta el IPCC y los datos que vamos a tener a través de esas fuentes y sumideros, pues poder realizar nuestro cálculo. Entonces, aquí ya viene entonces el cálculo de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero a través de tener en cuenta la cantidad de emisiones, el factor de emisión y el potencial de calentamiento global de cada uno de los gases que están asociados a las actividades que realizamos. Lo que nos va a llevar entonces a generar un inventario de nuestro año base. Sabiendo entonces cuántas fueron las emisiones de ese año base, ¿qué podemos empezar a hacer? Trabajar en las directrices del capítulo 7, que son las actividades de mitigación. ¿Qué actividades de mitigación podemos tener? Iniciativas propias de mitigación, asociadas a procesos, por ejemplo, de gestión de eficiencia energética, ecodiseño, disminución del uso de diferentes materiales, cambios en las energías que estamos utilizando, cambios en los tipos de combustible, cambios en los medios o los tipos de transporte que se están utilizando. También podemos entonces nosotros generar proyectos que aumenten las remociones y disminuyan esas emisiones. Y para cada uno de ellos, pues debemos tener unas metas claras. Para poder garantizar que este inventario de gases de efecto invernadero es apropiado, pues nosotros debemos garantizar
unos requisitos de gestión de calidad del inventario, que están asociados con la calidad de la información, la calidad y el control de toda la información documentada y el manejo de la incertidumbre. ¿Para qué? Para disminuir ese sesgo y aumentar la exactitud. Con esta información generamos entonces unos informes sobre nuestra gestión de gases de efecto invernadero. Y ese informe puede pasar entonces a un proceso de verificación. Es donde las organizaciones tenemos entonces una función dentro de esas actividades de verificación que se llevan a cabo por parte de un organismo independiente que va a certificar esa cantidad de toneladas de CO2 equivalente y esa declaración que genera la organización en su informe de gases de efecto invernadero. Entonces, a través de esta implementación de los diferentes requisitos, nosotros podemos trabajar en este aporte a la Ley de Acción Climática, empezando por conocer esa cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo y poder contribuir a esa gestión del cambio climático que tanto necesitamos en nuestro país y en nuestro planeta. Bueno, con esto entonces pues finalizo mi exposición. No sé, Nicolás, ¿qué preguntas tenemos al respecto? Muchas gracias. Qué pena, es que siento que se está trabando un poco la conexión, no sé si me escuchan bien. Sí, sí te Sí. escuchamos. Bueno, listo, ahora sí, muchas gracias. Sí, hay unas preguntas, una sobre si la práctica de la economía circular puede ser una herramienta de mitigación del HEI. Sí, la práctica de la economía circular nos permite entonces nosotros identificar cuáles son esas principales fuentes que tenemos de gases de efecto invernadero y empezar a saber cuál es el impacto que tenemos en ese ciclo de vida y entonces trabajar en estrategias de mitigación de la cantidad de gases que se están emitiendo a través de la economía circular. Listo, dale. Si hay alguna norma en Colombia que pida que las empresas deban realizar o medir la huella de carbono. Sí, precisamente tenemos la Ley de Acción Climática, que era la que les presentaba en esta diapositiva, la Ley 2169 del 2021, donde establece que las organizaciones vamos a tener que realizar un reporte obligatorio de emisiones. Todavía no tenemos el sistema en el cual se va a hacer ese reporte, por tanto, pues no se ha hecho obligatorio, pero sí ya en un corto plazo va a ser obligatorio que las organizaciones empiecen a medir y a reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Súper, dale. Si una empresa implementa la norma 14001, ¿está obligada a realizar la huella de carbono? No, no está obligada. La ISO 14001 lo que nos presenta son las directrices para implementar un sistema de gestión ambiental. Lo que nosotros hacemos en ese sistema de gestión ambiental, pues es generar acciones para prevenir la contaminación y para aumentar la protección del ambiente. Dentro de esa identificación de aspectos e impactos ambientales que hacemos en la 14001, pues vamos a identificar también esas emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero. No necesariamente las tenemos que medir, pero sí las tenemos que identificar. Pero pues una buena práctica para trabajar en el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión ambientales, pues es la medición de la huella de carbono. Dale, ¿cuáles son las formas de compensar una vez hecho el inventario HEI? Listo, lo primero que podemos hacer es acciones de mitigación que nos lleven a disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando ya trabajamos en esas acciones de mitigación y podemos ver si hemos o no alcanzado las metas, hacemos una segunda medición. Con esa segunda medición ya sabemos hasta dónde es nuestro potencial y nuestra capacidad de disminuir esos gases de efecto invernadero. Sabemos entonces cuáles van a ser las toneladas emitidas que tenemos y de acuerdo con esto tenemos dos opciones. Una es generar proyectos para la gestión de gases de efecto invernadero y la otra es patrocinar proyectos que ya existen. Ese patrocinio a los proyectos se da a través de la compra de bonos de carbono. Un bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 equivalente. Entonces, de esa forma nosotros podemos hacer esa compensación.
Listo, dale. ¿Qué herramienta nos puedes recomendar para el cálculo de nuestros inventarios de huella de carbono? Bueno, la herramienta fundamental es las directrices del IPCC. Entonces, el IPCC genera diferentes directrices donde establece unos medios de cálculo para las diferentes fuentes y tipos de actividades que se llevan a cabo. Nosotros podemos encontrar diferentes calculadoras de huella de carbono, pero esas calculadoras lo que nos hacen es ayudar a medir algunas fuentes. Por ejemplo, nosotros podemos calcular a través de una herramienta que nos presenta, por ejemplo, ICAO. ICAO es una herramienta que está verificada y que nos ayuda a medir la huella en viajes de negocio. Hay otra, por ejemplo, que tiene DHL, que nos ayuda a medir, por ejemplo, la cantidad de CO2 que se emite al realizar envíos, dependiendo de las toneladas de envío. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros no tenemos una única fuente, sino que tenemos varias fuentes. Entonces tenemos que recurrir a diferentes medios de cálculo para poder conocer nuestras toneladas totales. Y adicionalmente, la 14064 nos pide que reportemos no solo las toneladas totales de CO2 equivalente, sino que en ese reporte nosotros presentemos la información separada por tipo de gas. Entonces la herramienta pues nos debe permitir hacer. ¿Qué podemos hacer en las organizaciones? A través del conocimiento de la 14064 y las directrices del IPCC, desarrollar herramientas propias para la medición de nuestra huella, porque la huella de cada organización es muy particular. Dale. ¿Una empresa puede compensar mediante créditos de carbono la totalidad de su huella? Sí, pero lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es nuestra huella y de acuerdo con eso, pues hacer la compensación. Dale. Si hizo como año base el 2021, ¿no puede luego pasar a medirla del 2023? Bueno, va a depender de las actividades que realiza la organización y de las metas que tenga en mitigación. Entonces, sí, yo puedo hacer la comparación de 2 años, que es lo importante, que yo genere un indicador de carbono, en el cual voy a comparar la cantidad de ventas o la cantidad de productos o servicios con respecto a la totalidad de emisiones, porque pues obviamente, si yo aumento mi producción, pues puede que aumente esa huella. Entonces, en ese principio de coherencia, yo debo garantizar que puedo realizar esa comparación de los 2 años. Por eso es que, por ejemplo, las empresas que empezaron a hacer sus procesos de medición 2021, 2022, la recomendación era trabajar como año base 2019, porque 2020 pues, fue un año atípico en el cual no fuimos a las empresas y pues por ende, por ejemplo, el tema de las emisiones por energía pues no iban a ser unas mediciones objetivas, entonces sí se puede trabajar. Dale, vamos a responder las últimas tres preguntas y con eso finalizaríamos. Dale. Si la Perfecto. práctica de economía circular puede ser una herramienta de mitigación de HEI. Sí, sí, es una herramienta importante que podemos utilizar. ¿El aprovechamiento de llantas y aceite usado se considera como mitigación de HEI? Sí, porque el aceite y las llantas o el uso de las llantas pues genera de manera indirecta gases de efecto invernadero. El aceite, si nosotros lo utilizamos para nuestros procesos productivos, pues va a generar gases de efecto invernadero y va a ser uno de los gases que tenemos que reportar en nuestras emisiones directas. Entonces, al hacer esa gestión, estamos desarrollando medidas de mitigación. Dale, vamos con la última pregunta y es, si una empresa alquila un edificio, el consumo de electricidad y emisiones de aguas residuales, pues considerando que estos tienen un sistema propio de tratamiento, ¿lo reporta el dueño del edificio o quien lo alquila? Pues considerando el ¿Listo? enfoque de control operacional. Ok, entonces, dependiendo de ese enfoque, dentro de nuestra definición de los límites de la organización, nosotros tenemos que establecer cuáles son esos límites. Entonces, independientemente de que la instalación, que es en donde se están produciendo los gases, sea propia o sea arrendada, nosotros definimos qué es lo que vamos a reportar. Hay un principio que es evitar el doble reporte. Entonces, tenemos que verificar si quien está realizando ese alquiler pues está reportando sus emisiones como categoría 5, que hace parte de el uso de los productos o servicios de la organización. Si lo está reportando, nosotros no deberíamos reportarlo, pero si no lo hace, nosotros estamos en la obligación de hacer ese reporte.
Súper, Catalina, muchísimas gracias de nuevo. No sé si tengas algún otro mensaje antes de terminar. Listo. Aquí es importante entonces que nosotros podamos emprender esta medición y saber que es un aporte fundamental para la gestión ambiental de nuestra organización. Dentro de los procesos de desarrollo sostenible, pues es una herramienta importantísima para las organizaciones y sobre todo también dentro de esa transparencia que nosotros debemos manejar en cuanto a cuál es esa gestión ambiental que tenemos. Entonces, definitivamente la 14064 nos permite dar ese primer paso para poder alcanzar esa carbono neutralidad que nosotros queremos desarrollar y empezar a generar unas iniciativas de mitigación que sean coherentes con realmente las emisiones que estamos generando, porque a veces generamos acciones de mitigación, pero no son suficientes. Entonces, cuando sabemos realmente cuál es nuestro nivel de responsabilidad, podemos emprender acciones para poder aportar a esta conservación ambiental que tanto necesitamos. Muchas gracias por ese mensaje, Catalina. Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Listo, Nicolás, muchas gracias. Feliz día para todos. Y muchísimas gracias a todos nuestros afiliados y nuestros clientes internacionales. Les recuerdo que la charla del siguiente jueves es de enfoques para la gestión de la responsabilidad social. Espero que tengan un buen día y nos vemos el siguiente jueves. Hasta luego.